cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, la que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Barriga Nava, un gusto de encontrarnos por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Estoy todos los martes acompañándoles de 8 a 9 de la mañana, abordamos temáticas en psicología, educación, cultura y literatura. Todas estas temáticas dedicadas a la sociedad con el fin de educar e informarles. Hoy abordaremos un tema muy importante, hablaremos sobre la familia. ¿Cuándo la familia ya no es familia? Es relacionado obviamente con el aporte que la familia tiene que tener ante la sociedad. A veces se quiebra por falta de valores y principios. Todo aquello estaremos hablando con nuestra invitada. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787 79 79 13. De esta manera inicio el programa Mujeres en Radio con mi destacada invitada, licenciada Cecilia Bandín. Ella es psicóloga, magíster en estudios psicoanalíticos, especialista en psicología clínica, psicoanalítica e intervención en crisis, diplomada en formación docente para la educación superior, es bilingüe, autora del libro Un abordaje desde el psicoanálisis sobre el déficit mental, publicado en la editorial iberoamericana de la Academia Española. Impartió docencia y es tutora de tesis de pre y posgrado en las facultades de Ciencias Humanas y Sociales y de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ocupó jefaturas clínicas y administrativas en instituciones de salud y educación universitaria para proyectos en salud académicos y de responsabilidad social. Un amplio currículum, licenciada. Sus saludos, por favor, un honor tenerla en el programa. No, su audio está apagado. Ahora sí. Sí. Sus saludos, por favor, licenciada. Sí, bueno, muchas gracias. Les decía, es un honor para mí poder acompañarlos el día de hoy. Realmente me siento muy honrada con la invitación. Desde luego es un placer poder tener un espacio como este en los medios de comunicación para poder abordar distintos temas, ¿no?, que son importantes tomar en cuenta para lo que nos concierne como sociedad, ¿no? Y en cuanto a la familia... Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, yo le hacía una pregunta. ¿Qué es familia? ¿Cómo tenemos que conceptualizar lo que significa familia? Sí, es prudente tomar en cuenta que el concepto de familia se ha modificado durante el paso del tiempo, ¿no? Hay conceptos que van variando de acuerdo a vivencias históricas, a acontecimientos, ¿no? Y hoy en día el concepto de familia, producto de todos estos cambios, implica este lazo que une a las personas. Es un lazo que no necesariamente tiene que tener un parámetro biológico, ¿no? No solamente se tiene un lazo biológico con las personas que uno puede considerar familia, ¿no? Tomemos en cuenta que toda persona que es muy importante para el avance, ¿no?, en un núcleo familiar, puede brindar aportes que no necesariamente van a ir, como decíamos, de la mano de ese lazo biológico, ¿no? Por lo tanto, tutores, personas allegadas pueden ocupar esos roles, ¿no?, que son importantes para el desarrollo de los individuos dentro de ese núcleo. Perfecto, licenciada. Pero yo noto, ¿no?, por lo menos en nuestra sociedad boliviana, que están llenos de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos enseñaron que la familia, el papá, mamá, hermanos, esa familia tradicional, ¿no?, es lo primero, es lo más importante. Si no tienes una familia, no tienes nada, ¿no?
¿Eso será verdad, licenciada? ¿Hasta qué punto será verdad eso de que la familia es lo primero, lo mejor? Bueno, porque hay también toda clase de familias también, buenas y malas, ¿no? A ver si nos podría, por favor, explicarnos este punto. Sí, evidentemente eso es algo que se lo escucha con mucha frecuencia, ¿no? Se lo toma realmente muy en cuenta, pero no necesariamente es una realidad absoluta, ¿no? Es algo que valdría la pena cuestionárselo, porque si bien la familia puede estar muy al frente, ¿no?, de muchos temas, pero no necesariamente es un absoluto. Es importante que cada uno de los integrantes de ese núcleo familiar, que como decíamos, no necesariamente van a compartir un lazo biológico en todos los casos, pero es muy importante que cada uno de los integrantes pueda tener un lugar prioritario para sí mismo, ¿no? Es decir, la familia es importante, pero primero soy yo, ¿no? Ese parámetro un tanto egoísta es fundamental para que cada persona no se olvide de sí mismo, ¿no? Para que pueda valorarse a sí mismo y a partir de eso poder ir construyendo todos los valores que se consideran importantes dentro del núcleo familiar y sus aportes, ¿no? Entonces, a la pregunta que usted hacía, la familia es lo primero, es importante, pero lo primero debe ser cada uno de los individuos. Cada persona debe considerarse lo más importante para su propia vida. Claro, usted tiene toda la razón en este punto, ¿no? Porque si yo estoy mal, voy a estar también mal con los demás, ¿no? Aunque hay otras personas que también ponen a Dios en primer lugar, ¿no? Y dicen Dios es lo primero, luego yo, o la familia, o mi madre, o mi hijo. Y no es así verdaderamente, ¿no? Porque como individuos, así usted tiene toda la razón al decirnos de que primero es uno. Si uno está bien, va a estar bien con los demás. Voy a formar un entorno saludable, bueno, armónico, y los demás también al mismo tiempo van a estar conmigo bien también, ¿no? O sea, es una retroalimentación. Licenciada, estaba leyendo, le comento un artículo, ¿no? Y a esto va mi siguiente pregunta. La UNESCO ha reconocido 15 tipos de familias, imagínese, en el mundo, ¿no? Inclusive se lo considera una familia, un hombre, una mujer con su mascota, por ejemplo, ¿no? Con un gato, un perro, ¿no? Ya se lo considera una familia, o una familia también pueden ser solamente 2 personas, un hombre y una mujer, o 2 varones también, o 2 mujeres también, ¿no? ¿Qué opina al respecto, no? Porque en Bolivia no consideramos eso una familia. Sí o sí, la familia tiene que tener hijos. ¿Será esto algo importante, licenciada, los hijos para considerar recién que es una familia? No necesariamente. Los hijos, si bien son parte de ese núcleo familiar, biológicos o no, pero no hacen a la familia. La familia se hace a partir de ese lazo de afecto que se pueda compartir, donde cada una de las personas se asume como una persona importante en beneficio del crecimiento propio y del otro individuo, ¿no? Entonces hay muchos núcleos familiares, como usted mencionaba, donde la familia va creciendo y es un núcleo familiar conformado por hermanos, por ejemplo, o conformado solamente por la pareja, o conformados por los abuelos y los nietos, o por una persona y sus mascotas en algunos casos. Entonces, esas también son familias, porque, como mencionábamos, insisto, el núcleo familiar se da cuando se puede presentar un lazo de afecto importante, estrecho, entre una persona y otra, ¿no? Ese lazo de afecto que llega a ser tan intenso que haga que yo busque la forma de velar por el bienestar por esa persona que amo tanto, de esa persona que realmente es fundamental en mi vida. Entonces, todo núcleo familiar tiene que tener esa característica y no necesariamente conformarse con la llegada de algunos hijos. Incluso hay situaciones donde los hijos se hacen presentes en el núcleo familiar, pero no necesariamente hay un lazo de afecto, ¿no? Más bien hay una situación de violencia que los hijos experimentan como testigos y lo que desean con mucha intensidad en muchos casos es escaparse, ¿no?, de ese ámbito tan intenso, tan violento. Entonces, la familia es ese lazo de afecto que se tiene, donde no es fundamental la conformación de ese núcleo producto de los hijos. Puede ser un plus, pero no es un factor determinante, ¿no?
Licenciada, hay personas que viven solas, ¿no? Sí. Si bien han nacido de un núcleo familiar, pero en algún momento se han separado por X o Z circunstancias, ¿no? Y viven solos, ¿no? Eso, las personas que viven solas, ¿se puede considerar familia? Sí, esa persona que vive sola, que como usted menciona, es cierto, se ha podido separar por un sinfín de situaciones, también ha hecho de su vida un núcleo, ¿no? De su vida en solitario, diríamos, también ha conformado un núcleo, también se la puede considerar esa unidad familiar, porque es una persona que tiene un lazo de afecto consigo misma, con el entorno, ha podido construir un mundo a partir de esa soledad. Entonces, es una persona que también puede estar incluida dentro de lo que se llega a considerar como familia en el ámbito clínico. Cada individuo armará su mundo de acuerdo a la forma en la que considere, pero hay personas que esta vivencia en soledad no necesariamente les genera un parámetro negativo, no les genera un dolor sofocante. Llega más bien a brindarles la opción de poder conocerse desde otro ángulo y poder vivirse a sí misma de una forma favorable, ¿no? Entonces, no necesariamente llega a ser una situación mala, dañina, inapropiada, que haga que la persona esté segregada automáticamente de ese concepto de familia, ¿no? Muy interesante, licenciada. Realmente uno nunca termina de aprender. A mí me decían en la universidad no es familia, ¿no? Pero bueno, es algo bastante interesante que nos dice, y además algo muy noble, bonito. Una persona que aporta a la sociedad por ese lazo afectivo propio, inclusive puede llegar a ser una familia. Hay una coherencia, una sí, literatura, bibliografía inclusive, que obviamente acompaña a todo lo que usted está diciendo. Muy interesante. Sí, licenciada, desde un ámbito boliviano, o sea, desde lo tradicional, mamá, papá, hijos, ¿no? ¿Qué roles cumple un padre de familia? ¿Qué es un padre de familia? ¿Qué se podría considerar un buen padre de familia? Un mal padre también, ¿no? Estoy hablando de mamá y papá, ambos, ¿no? ¿Cuáles son los roles de estas personas? Yo le pregunto esto porque en el Facebook yo veo muchos comentarios, por ejemplo, inclusive imágenes, donde la mamá está arreglando la casa, un ejemplo, ¿no? Ya, y la niña está con su WhatsApp. Y le echan la culpa a la niña, ¿no? Y no a la mamá, ¿no? Entonces todos ven la imagen como si la hija fuese mala. Pero yo digo, ya, ¿acaso la madre no tiene autoridad para decirle, oye, deja tu WhatsApp o deja tu celular y haz aquí algo en la casa o ayúdame? No, entonces es por ese motivo que le pregunto, ¿no? Esta incógnita que tenemos o que tengo, ya, ¿por qué los padres han perdido autoridad ahora? O está bien también, ¿no? O sea, usted nos dirá, licenciada, bajo su experticia y bajo sus conocimientos que usted tiene. Sí, le agradezco. Es una pregunta interesante, ¿no? Que muchas veces se la realiza y se cuestiona, ¿no? Esos detalles justamente en esta época. Si nos vamos a ese rol que está planteado en algunos textos de hace muchos años, ese abordaje más tradicional, esa mirada un poco más tradicional, el punto anterior, por ejemplo, y se podría considerar que no necesariamente es familia la persona sola, al igual que el punto actual que usted menciona, donde la persona necesariamente tiene que cumplir con ese rol. En el caso de papá, ser el proveedor económico, ¿no?, de todo lo que la familia, el núcleo familiar pueda necesitar, y mamá ser la encargada de ese bienestar dentro del hogar, ¿no? Ya sea a nivel alimenticio, ya sea cuidando algunas conductas propias del hogar, el horario de dormir de los hijos, que hagan las tareas, los alimentos, etcétera, ¿no? Pero es interesante porque hay muchos cambios que se han ido presentando durante el periodo de estos años, ¿no? Y no es producto de los últimos años donde aparece la pandemia, aparece la necesidad de que ambos integrantes del hogar, ¿no?, en esos lugares de autoridades puedan trabajar, es decir, mamá y papá, no, sino ya es una construcción que se ha ido dando con el paso del tiempo, donde
cada una de las personas puede tener un aporte que vaya más allá de lo que la sociedad plantea, ¿no? Entonces, sí, se perciben muchos hogares con una dinámica distinta, donde si bien mamá puede encargarse de estas tareas más habituales que están planteadas en algunos textos de hace muchísimos años, con algunos conceptos teóricos previos, pero se puede ver a una mujer distinta, más empoderada, donde puede permitirse otros roles distintos de un núcleo familiar, que puede permitirse actividades muy distintas a las que habitualmente se consideraban, ¿no? En el caso mío, en el caso suyo, hoy en día encontrándonos en un medio de comunicación, por ejemplo, algo que hace muchos años atrás era muy difícil de concebir, ¿no? Ese concepto, una mujer que está haciendo actividades distintas a las tareas propias del hogar. Y lo propio en el caso del lado masculino, se ve hoy en día muchos hombres que están encargados de actividades muy ligadas al cuidado de los hijos, ¿no? Acompañándolos en las tareas, en las mismas quehaceres, etcétera. Entonces hay muchos roles, muchas dinámicas que van cambiando, pero producto de esos cambios también aparecen esas leyes que se van cuestionando, esa línea de respeto que empieza a ser cuestionada y empieza a ser cruzada. Como línea de respeto me refiero a las autoridades. Si bien las autoridades van cambiando, pero hay una línea de respeto de los hijos hacia los padres que no debe ser cruzada, jamás. La línea de respeto debe ser considerada, respetada propiamente y tomada muy en cuenta porque es la base de toda estructura y de todo núcleo familiar. Pero con todos estos cambios, esa línea es cuestionada y es cruzada, y tenemos a muchos hijos que sienten que pueden estar a la par de las autoridades, donde sienten que su palabra puede estar no solo a la par, sino en muchos casos por encima, y pueden asumir que yo tengo una opinión que puede ser igual o más valiosa que papá, que mamá, porque ellos son de otra época, ellos no entienden. Entonces, ese tipo de planteamientos hacen que se viva en una sociedad realmente muy compleja hoy en día, muy caótica por momentos, ¿no? Licenciada, con respecto a estos roles que los padres tienen con relación a la autoridad, no, se ha visto, por ejemplo, el caso de los profesores, que había un profesor que le daba un sopapo a uno de sus estudiantes, ¿no? El estudiante con sus audífonos, o sea, parecía que no le tomaba en cuenta lo que le decía el profesor, pero el profesor reacciona de esa manera y hubo un caos total, ¿no? en las redes sociales, en los medios de comunicación, que eso es maltrato, que cómo es posible que le hagan eso al niño. Ayer también veía otro caso donde una madre de familia le sacaba de una discoteca a su hija con un cinturón, ¿no? Cosa que eso siempre ha pasado, yo creo, en mis épocas, en las épocas suyas y de otras personas que somos más adultas o más mayores, hemos vivido eso, ¿no? Nuestros papás en algún momento nos han dado por lo menos pues un jalón de orejas, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto, licenciada? Porque, mire, yo personalmente le digo, ¿cómo es posible que no se le toque ni con una flor a los hijos, ¿no? Cosa que antes sí lo hacían y nadie es traumado ni nada por el estilo, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? O tal vez es un cambio no muy bueno. ¿Qué opina al respecto, licenciada? Hay varias cosas que es importante tomar en cuenta en ese punto. Diremos, por un lado, es prudente considerar que los roles no tendrían que ser movibles, ¿no? En cuanto a la estructura familiar y a las autoridades, ¿no? Dentro del hogar, no tendría que ser movible el hecho de que mamá, papá sean autoridades y por un exceso de trabajo pase a ser autoridad también el hijo mayor, por ejemplo, con los hermanos, ¿no? Porque si los roles empiezan a desfasarse, a desplazarse, lastimosamente en el núcleo familiar es todo un caos, donde están todos los roles mezclados. Los hijos pueden ser padres de sí mismos, padres de los padres, sus propios abuelos, padres de los hermanos, pierden un poco ese rol fraterno con los hermanos. Entonces, ese es un punto que genera mucha complicación, ¿no? Entonces, si los roles están movidos, lo mismo puede suceder en un escenario distinto, como en el ámbito educativo, como usted mencionaba,
un docente que pueda cruzar un poco ese límite e invadir el cuerpo de la otra persona generando un golpe, una cachetada, termina siendo un acto de violencia. Lógicamente, en el ámbito académico, el aula es solamente para impartir el conocimiento académico. Todas las normas, roles, todo ese saber cómo funcionar en el mundo, esa normativa de cómo hacer, ¿no?, en el día a día, las clases, los modales, la ética, los valores, etcétera, eso debe ser construido en el hogar, ¿no? Entonces es prudente que para que no se cruce ese límite y se cumpla con un rol que no corresponde por parte de un docente, se pueda tener un diálogo amplio con los integrantes del hogar, ¿no? Es decir, en lo posible con las autoridades, mamá y papá, ¿no?, o tutores, pero para evitar que esos roles estén totalmente enredados y desfasados, ¿no? Ahora, en ese otro sentido, cuando usted ponía el ejemplo que me parece interesante, ¿no?, aparece la mamá o cualquiera de las personas a cargo de ese menor, ¿no?, en un espacio que podría ser un espacio social importante para la persona, como una discoteca, con el cinturón o el chicote o lo que fuera, ¿no?, en mano. Lastimosamente también se está invadiendo el espacio de esa persona, pero eso no significa, bueno, que haga lo que quiera y no voy y no pongo límites, no. Es importante, es fundamental poner límites, pero los límites deben ponerse en el hogar a partir del diálogo. Los castigos físicos, psicológicos que generan cierta violencia, lastimosamente invitan a que la persona busque algunos otros espacios, sobre todo en esta época donde todo está tan desfasado, pero que busque otros espacios para poder sentirse amado, en ocasiones escuchado, tomado en cuenta. Entonces no sabemos realmente cómo van a funcionar las personas hoy en día, los hijos, pero sí es importante tomar en cuenta que es prudente brindarle la mayor tranquilidad y calma posible para que puedan construir sus propias versiones en esta época tan moderna, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que los roles no es sano que se muevan, que se desfasen, que cada persona ocupe un rol distinto, por un lado. Por otro lado, como decíamos, es importante que los espacios se respeten y el diálogo pueda darse de forma concreta, puntual, con todos los detalles que correspondan dentro del núcleo familiar. Y adicionalmente, ese diálogo es fundamental que pueda reforzarse de forma sostenida, es decir, que no sea un diálogo eventual donde todo se solucionó y pasan los años y se sigue apuntando a que ya hablamos, ya en casa dialogamos, ya las cosas están claras, porque las personas van cambiando, el ser humano va evolucionando. Si se dialogó con un adolescente de 13, 14 años, no va a ser el mismo diálogo de utilidad con una persona que ya tenga 18, por ejemplo, ¿no?, que ya tenga 19, 20. El diálogo debe estar acorde a cada cambio que la persona esté experimentando. Eso es muy, muy importante para que no se viva en una sociedad donde todo está tan desfasado y los límites están tan irrespetados, ¿no? Tiene toda la razón, licenciada. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte a conocer a nuestros auspiciadores y ya volvemos. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Estamos conversando referente a lo que es familia y lo que no es familia, con mi destacada invitada, licenciada Cecilia Bandín. Ella es psicóloga, magíster en estudios psicoanalíticos, también tiene libros publicados, como por ejemplo el libro titulado Un abordaje desde el psicoanálisis sobre el déficit mental. También es docente universitaria y bueno, tiene un amplio currículum y muy destacado. Licenciada, ahora vamos a hablar, bueno, pues sobre los padres que apañan a sus hijos.
ya no necesariamente desde un aspecto patológico, ¿no? Sino que algunos padres apañan a su hijo al borracho, al flojo, al irresponsable, y bueno, pues y es una actitud que puede hacer daño a los demás integrantes de la familia. ¿Qué opina al respecto esto de apañar, ¿no? O sea, y eso vemos también en la sociedad, ¿no? O sea, grupos sociales, por ejemplo, que apañan a su líder, que es prácticamente un hombre, pues hasta que ha cometido delitos penales, ¿no? Ya, y yo considero por lo menos de que todo esto debe salir también de una estructura familiar, ¿no? Para tener esa clase de valores. ¿Estaré en lo correcto, licenciada? Le escuchamos, por favor. Sí, gracias. Sí, se encuentra en lo correcto. Evidentemente coincido con usted. Hay un sinfín de situaciones complejas, ¿no?, que pueden darse en actos de este tipo, ¿no?, cuando se están apañando algunos temas. Muchas veces, por ejemplo, en un núcleo familiar se llega a considerar que apaño la conducta de ese ser querido por un acto de amor, porque amo tanto a mi hijo, a mi hija, que me veo en la obligación de decir, bueno, por esta vez ha ido a beber, él golpeó a alguien, él robó, pero él no quiso hacerlo porque es un buen muchacho, etc. Ese concepto que estoy teniendo en mente sobre ese hijo que amo tanto, termina no siendo un acto de amor, termina siendo algo muy lejano a un acto de amor, porque lastimosamente estoy perjudicando en el nombre del amor, estoy perjudicando intensamente a ese hijo, a ese familiar, porque estoy siendo parte de esa conducta maliciosa que solamente está llevando a un punto de quiebre totalmente irreversible en algunos casos, ¿no?, a esa persona. Entonces, ese acto de apañar, en el caso de la bebida, que es algo muy habitual en nuestro medio, lastimosamente solo voy a generar ese consumo de alcohol o ese consumo de sustancias se incremente y que ya no sea algo recreativo como los hijos muchas veces pueden plantear, producto de cumpleaños de un amigo, producto de una vivencia favorable, sino ya se convierta en algo mucho más serio, ya se convierta en algo que requiera de una atención, intervención en psicología, en psiquiatría. Entonces, apañar nunca va a ser un acto de amor. Y muchas veces se ve, como usted mencionaba, en otros ámbitos, ¿no? Dentro de la sociedad hay cosas que se minimizan, se dejan de lado y se las normaliza o se las romantiza. Lo mismo sucede, por ejemplo, en situaciones de pareja, ¿no? Es celoso porque me ama, no es un hombre malo, solamente es un hombre pasional, impulsivo, que dice lo que piensa y que a veces lo expresa con esa intensidad. Pero volvemos a lo mismo, eso no es un acto de amor, eso es lo más lejano al amor que puede haber. Entonces, el apañar cosas nunca va a traer un resultado positivo. Y si eso se da en un núcleo familiar, lastimosamente se está generando un perjuicio en nombre del amor que no está generando ningún beneficio. Licenciada, usted respecto sobre el tema, ¿no? ¿Usted cree que tenemos problemas de moral? Sí, lastimosamente se vive una doble moral, ¿no? Y es algo que se lo ha normalizado tanto que parecería no ser un problema. Y surgen este tipo de interrogantes, ¿no?, en la sociedad misma, donde las personas se preguntan, ¿y por qué va a ser un problema de moral? Porque si se está buscando la forma de ayudar, de entender a las personas que tienen una situación difícil, entonces volvemos a ese punto donde en nombre del amor, en nombre de un acto moralista, muchas cosas se dejan de lado y se convierten realmente en un problema. Entonces, una sociedad que tiene un problema de moral es una sociedad que en vez de avanzar va a empezar a retroceder y llegará a un punto que puede ser irreversible, donde todo esté tan desfasado, donde todo esté tan movido, roles, conceptos, vivencias que ya no se podrán normalizar con tanta facilidad, ¿no? Entonces, llegar a ese punto es complejo, realmente es muy complejo y es algo que muchas veces preocupa, asusta, ¿no?, como integrantes de la sociedad. Licenciada, ¿y a qué se debe esta falta de moral en nuestras sociedades, según su opinión? ¿Por qué no podemos reconocer qué es bueno y qué es malo y todo lo excusamos o todo lo ponemos en nombre del amor, como usted dice? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Bueno, hay muchos aspectos que es importante tomar en cuenta, ¿no?
Es importante tomar en cuenta que todos los integrantes de la sociedad tienen distintas estructuras, distintos tipos de personalidad, ¿no? Llamémoslo así, donde cada estructura va a tener un modo de funcionar muy distinto, ¿no? Para algunas estructuras de personalidad es muy, muy importante tomar en cuenta las normas, lo que las personas piensen, opinan, el prójimo, cómo el prójimo se sienta, tener una interacción saludable, respetando las ideas del prójimo, etc. Para otros tipos de estructuras, eso no llega a ser un punto valioso y llega más bien a ser todo un desafío, ¿no? Donde se intenta cambiar muchas cosas, pero a partir de esas características muy propias de una personalidad que puede ser distinta, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que cada integrante de la sociedad tendrá una forma muy distinta, muy peculiar de poder funcionar, y eso hará que las normas, que las leyes que están presentes en cada familia, en cada sociedad, tengan un concepto distinto para esas personas, por un lado. Por otro lado, como decíamos, estamos en una época donde todos los roles están totalmente desfasados. Si bien la misma situación laboral, económica que atraviesan muchos hogares obliga a que las personas tengan que hacer cambios en ese núcleo familiar, los hermanos se hagan cargo de sus propios hermanos, los padres estén ausentes, trabajando en el exterior, en provincias, etc. Entonces, eso también ayuda a que no se perciba con claridad la norma que está presente, ¿no? Cuando este papá retorna de su trabajo en provincia, o esta mamá que llama telefónicamente para ver cómo están sus hijos, o el papá lo propio, viviendo en el exterior, esa autoridad no se la llega a ver de forma clara. Entonces es un problema, ¿no? Y eso hace que los límites estén cada vez más al tope, ¿no? Se los intente cruzar en muchas oportunidades. Y por otro lado, la misma sociedad es mucho más cómodo relajarnos viendo que lo que hace el prójimo, el vecino, el ciudadano, que nos acompaña día a día, el compañero de aula, del trabajo, es algo que, bueno, es su problema y el que se encargue. Es mucho más cómoda esa postura de testigo pasivo que poder hacer algunos cambios, ¿no? Porque se escucha con mucha frecuencia en la sociedad: mi vecino de todos los días llega borracho, golpea a su pareja, o en el trabajo tengo un colega que no cumple con lo que corresponde a ese hurto del trabajo ajeno, o lo mismo en el estudio, y se aplauden muchas de esas conductas. Qué bien nos ha hecho pescar que llegó borracho el vecino, o qué bien mi compañero de aula se copió en el examen y no lo han testado. Entonces, ese tipo de actos que se van normalizando pero que están cruzando los límites, lastimosamente hacen que sea una sociedad mucho más permisiva con este tipo de actos que no corresponden y que solamente van ennegreciendo el avance y el crecimiento que se pueda tener, ¿no? Entonces, somos una sociedad no solamente pasiva, con una moral totalmente altercada, desfasada, y somos una sociedad que no se cuestiona sobre muchas cosas, una sociedad cómoda. Y al ser una sociedad cómoda, lastimosamente todo lo que se va brindando a futuras generaciones no llega a ser altamente favorable, ¿no? Y ahí tendríamos que cuestionarnos mucho qué es lo que estamos haciendo para tener un mundo mejor, no solo a nivel de cambio climático, no solo a nivel de cómo funcionan los recursos no renovables, no, sino a nivel de salud mental. Tomemos en cuenta que no existe una salud física sin una salud mental, y podemos tener muchos tratamientos que vayan mejorando nuestra salud física, no solamente a nivel estético, sino prolongando nuestra vida. Pero ¿de qué nos va a servir si estamos internamente muy desfasados, si estamos internamente muy mal, considerando en muchos casos al prójimo como una especie de objeto sustituible, reemplazable, desechable, donde si no me habla no importa, donde si me engañó no importa, donde si es violento no importa, porque total todo se sustituye, pero no se intenta cambiar, solo sustituir, ¿no? Entonces es prudente que nos cuestionemos muchas cosas como integrantes de la sociedad, pero a veces estamos en esa postura más cómoda de decir: qué barbaridad, qué terrible el mundo, esperemos que cambie y las autoridades hagan algo. No, nos compete a todos poder hacer algo, es fundamental, ¿no?
Sí, tiene razón en aquello, licenciada. Además, no esperar que el mundo cambie para yo cambiar. Uno mismo. Exacto. Comenzar desde este momento, ¿no? Yo como Jacqueline, usted como Cecilia. Entonces, comenzar desde nosotros mismos en nuestro núcleo pequeño, pero de ahí se empiezan los grandes cambios, ¿no? Porque este cambio se debería hacer en las escuelas, pero hasta en las mismas escuelas. Imagínese, hay niños que violan a sus compañeros sexualmente hablando, profesores que los golpean, estudiantes de que contestan a sus profesores también y los golpean. Imagínense, estamos realmente en una crisis de valores, pero empezar de nosotros mismos creo que sería una alternativa positiva, que eso en algún momento va a repercutir en la sociedad, ¿no? Licenciada, una familia ya no es familia, ¿será, por ejemplo, cuando se volvió criminal? Ya no es una familia, sino ya es un grupo criminal, o que ya no tenga valores, esta moral que habíamos hablado, o problemas de herencia, ¿no? Que es lo más común en las familias, donde realmente allí se demuestra mucha agresividad entre padres, entre los mismos hermanos, ¿no? En ese momento, ¿se habrá roto ese núcleo familiar o sigue siendo una familia, pero una familia disfuncional? Bueno, lastimosamente sigue siendo una familia, como usted menciona, disfuncional. Y digo lastimosamente porque en pro de la familia se pueden tener un sinfín de conductas, en algunos casos inapropiadas, ¿no? Pero si tomamos en cuenta lo que decíamos en un inicio, que el núcleo familiar está conformado por ese lazo de afecto que se tiene sobre los distintos integrantes que son parte de ese núcleo como tal, los actos delictivos muchas veces se los puede celebrar en ese mismo núcleo familiar, ¿no? Y en nombre nuevamente del afecto, del amor, poder ir ahondando en esos actos delictivos, ¿no? Donde se busca cumplir con alguna situación que requiera, que necesite, ¿no? Violencia y demás, en pro de que la familia pueda estar unida, ¿no? Entonces hay lastimosamente sí grupos familiares amplios donde en nombre de ese afecto por la familia se comete y se sostiene y se avala actos delictivos, actos violentos, ¿no? Y eso lastimosamente se va transmitiendo, ¿no? En generaciones, se va dejando en alto como un plus, ¿no? Que tendrá que estar presente y que tendrá que ser tomado en cuenta. Hay hijos que crecen con ese concepto de que mi papá fue un hombre aguerrido porque él no le tenía miedo a nada, la policía le incriminaba, pero él era muy valiente, o mi abuelo, o mi tío. Pero es importante poder ver las cosas desde otra óptica también, entendiendo que, claro, con ese concepto yo puedo haber crecido como hijo, como hija, pero también la realidad puede renombrarse de una forma que pueda ser mucho más real, ¿no? Donde no fue solamente un hombre valiente, sino fue un hombre que cruzó límites que no deberían haberse cruzados y que se enfrentó ante situaciones que buscaban poder poner un cierto orden y generar una convivencia armoniosa y sana, ¿no? En aquello que se estaba presentando. Entonces, las cosas tienen que analizarse de una forma que pueda ser mucho más favorable y llevadera, ¿no? Para cada uno de los integrantes, porque lastimosamente el núcleo familiar puede estar sostenido por el amor de una forma sana y respetuosa, pero también por el amor de una forma totalmente desmedida y violenta, ¿no? Licenciada, bueno, en todo lo que dice tiene razón, y lastimosamente yo le doy la razón también en lo siguiente, ¿no? Que lastimosamente sigue siendo una familia, ¿no? Pese a esas repercusiones, conductas extrañas que muchos miembros tienen dentro de una familia, que eso al mismo tiempo no se favorecen entre ellos mismos y la sociedad, y a la sociedad también. Licenciada, algo bastante importante que le voy a preguntar aquí es ¿cómo se construye una buena familia? Bueno, ya hemos hablado de los roles, ya hemos hablado de los aspectos buenos, de los aspectos de los aspectos malos, pero al final, ¿cómo se construye una buena familia realmente? Todo núcleo familiar tiene que realmente intentar acomodarse a aquello que la sociedad presenta como algo funcional que permite que se pueda avanzar, ¿no? Todo aquello que suma en la sociedad, ¿no? Entonces es importante que cada núcleo familiar
pueda seguir esa lógica y acomodarse y brindar ese plus, ¿no? Sumar en la sociedad, ¿no? Y lo que decíamos hace un momento atrás, si esa familia en vez de sumar está restando a la sociedad con actos delictivos, está generando dolor y horror a otros ciudadanos, lastimosamente no está sumando, no es una familia sana, diríamos, ¿no? No es una familia funcional, no es una familia útil dentro de la misma sociedad como tal. Entonces, un núcleo familiar que pueda tomar en cuenta todo lo que es fundamental para la sociedad, ese respeto, esa empatía, ese poder sentir que se está brindando un plus, ¿no?, al prójimo, que se considera al prójimo en todas sus dimensiones, que no se pasa por encima del prójimo, que no se utiliza sobre todo al prójimo para ninguna situación, para búsqueda de placer, para poder generar algún tipo de engaño. No, más bien cuando se toma en cuenta esa línea de respeto que no debe romperse con el prójimo. Con todos esos elementos se puede considerar que la familia puede brindar un plus en la sociedad, por lo tanto ser una familia sana, ser una familia funcional, una familia que puede avanzar. Lógicamente que en toda interacción que el ser humano pueda tener, siempre habrán situaciones que pueden ser complejas, ¿no?, y que habrá que ir considerando. Habrán altibajos, habrán momentos de tensión difíciles, pero en la medida que armoniosamente se puedan abordar esos aspectos, hablarlos, respetar opiniones propias, ajenas, el avance puede ser muy favorable y el núcleo familiar realmente puede ser muy sano para construir día a día integrantes que puedan tener también esa facilidad de poder otorgar algo, ¿no?, en la sociedad. Perfecto, licenciada. Aquí nos llegan dos preguntas parecidas, ¿no? Y voy a unirlas. Ya estamos por finalizar. Le voy a rogar que seamos un poco breves. Dice, odio a mi madre, ¿qué hago? Es la primera pregunta. Y otra parecida dice, quiero separarme de mi familia. ¿Está bien? Me siento mal por eso. Sí, bueno, en algún punto esa independencia es importante, ¿no? Pero es importante que se la realice producto de la tranquilidad, calma, de saber que cumplí con mi rol y que puedo en ese momento emprender un rumbo distinto, con un rol distinto, más personal, con metas propias, ¿no? Pero si la separación se da producto del enojo, producto del malestar y la rabia, lastimosamente es muy difícil alcanzar metas propias porque la mente está muy enganchada todavía, ¿no?, con ese malestar, buscando la forma de hacerle notar a la otra persona en algunos casos. Entonces, toda separación producto del enojo nunca va a ser algo favorable en su totalidad, ¿no? Es prudente poder abordar ese tema, trabajarlo, ya sea en terapia, pero de algún modo poder tener ya esa calma para saber que ahora sí, estoy lista para emprender un nuevo rumbo y un nuevo ciclo. Y el tema del odio, que era la otra preguntita, es algo también muy complejo, porque el odio no está muy lejano al amor, es de algún modo un proceso inverso que se vive, pero donde todavía hay un pensamiento muy directo sobre esa persona, ¿no? En este caso de la pregunta es la mamá, si no me equivoco. Entonces, ese sentimiento de tanto enojo, de odio, de tanta molestia que se vive con intensidad, es prudente poder analizarlo con claridad para ver qué es lo que está generando que ese sentimiento crezca, que ese malestar avance y se profundice. Y una vez que eso ya esté claro, poder ver cuál es la implicancia de la persona en eso, es decir, más allá de que me puede generar mucho enojo, ¿qué pasa conmigo que me dejo absorber por ese enojo y busco tener algún acto al respecto? Más bien es importante buscar la forma de poder despegarme de ese enojo, de ese dolor y poder avanzar con mi vida, pero sin la necesidad de minimizar la vida de la otra persona, ¿no? Y estaríamos hablando de una salida sana, no de una salida que nos genera más dolor, más frustración, más agotamiento, ¿no? El consumo de sustancias, de alcohol, muchas veces se ve asociado al enojo que existe con algunos integrantes del hogar, pero eso solo nos adormece, no nos resuelve nada, nos aleja de cualquier posible solución factible, ¿no? Entonces, el replantearse las cosas antes de tomar decisiones es lo más prudente, y el espacio de psicología puede permitirle eso a la persona, ¿no? El espacio de terapia.
Sí, licenciada, muchísimas gracias. Muy bonito su consejo a estas personas que nos han preguntado. Esperamos, llenar sus expectativas. Licenciada, la entrevista muy bonita, le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido una entrevista bastante fácil de entenderle, sus explicaciones bastante sencillas, con ejemplos, y le agradezco mucho. Sus palabras de despedida, por favor, licenciada. Muy agradecida. Yo realmente he disfrutado mucho la jornada, ha sido muy agradable, muy amena. Le quedo muy agradecida a usted por considerarme para esta oportunidad. Es realmente un placer poder acompañarlos. Me disculpo de igual manera por la dificultad del audio en un inicio, y bueno, voy a estar al pendiente para lo que necesiten, para poder colaborarlos en lo que necesiten. Realmente agradecida por la jornada de hoy. Sí, muchísimas gracias. No va a ser ni la primera ni la última vez que le invitemos por su currículum tan amplio. Tiene mucho que decirnos, y tenemos también nosotros mucho que aprender de usted. A los oyentes, despedirme con un abrazo cordial. Espero que esta semana sea productiva para ustedes, sea beneficiosa. Siempre alimentar esa parte buena y bondadosa, obviamente, en nuestras familias. Mucha comunicación, así como dijo la licenciada Bandín. Conmigo será hasta el próximo martes, y estaremos con una nueva temática, obviamente en beneficio de la sociedad, para informarles y para compartir este ameno momento. Hasta pronto. Mujeres en Radio.